Buenos días, compañeros del Departamento del Atlántico. Soy Alexis Angulo, directivo de la DEA, secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos del Atlántico. El día de hoy, 22 de enero, sábado, estoy con ustedes acompañándolos en este proceso que se inicia con relación a la capacitación, a la formación, a la preparación para el concurso de carrera docente 2022. El día de hoy vamos a iniciar con la actitud numérica con el compañero Orlando Cañizares. Desde el sindicato de ADEA esperamos lo mejor de ustedes en esta capacitación y esperando que sea de su total provecho. También debo decirles que este año tenemos preparado para aquellos que se inscribieron en este proceso eh, el ingreso a la plataforma para que en ella, Dios mediante, puedan realizar cada una de las pruebas y lógicamente obtener unos resultados para saber qué deben afianzar, qué deben corregir y que pues presenten una prueba ante el Estado de forma positiva para que puedan pues continuar en el concurso. Sí les voy a pedir que ese ingreso a la plataforma va a ser en la última semana o en el último video que vamos a presentar. Quiere decir que va a ser en la última semana del mes de febrero. Se va a hacer un video preparatorio para ustedes para que puedan saber cómo ingresar, cuál es el link y bueno, para que ustedes puedan realizar este proceso. De antemano les agradezco a ustedes su compañía. Los voy a dejar con el profesor Orlando Cañizares en este proceso y esperando que sea de su total agrado. Con ustedes, directivo sindical Alexis Angulo, quien dirige y prepara todo esto desde el sindicato de ADEA. Feliz día para todos, compañeros, y esperando que sea de su total agrado. Bendiciones. Gracias, Alexi. Bueno, vamos a trabajar en esa sección, la segunda de actitud numérica. Anteriormente hicimos una inducción general de cómo era esa prueba de actitud numérica. Recordemos que esta prueba hace parte de la prueba eliminatoria, es clasificatoria. Recordemos que los docentes tienen que sacar de 60 puntos de 100 y los directivos docentes tienen que sacar un puntaje de 70 de 100, que son los directivos docentes que son coordinadores y rectores. Como sabemos, para los docentes esta prueba tiene un peso del 55% y para los directivos docentes tiene un peso del 65%. Vamos a mirar en el día de hoy unas preguntas en el cual estuvimos, la vez pasada estuvimos analizando unas temáticas que son evaluadas dentro del proceso de actitud numérico y como es la fracción, número decimal, la razón, las proporciones, magnitudes directamente proporcional, inversamente proporcional, regla de tres simple, directa, inversa. Eso vamos a trabajar nuevamente hoy. Y en la otra sección, que hay una tercera sección en actitud numérica, trabajaremos el resto de conocimientos que son indispensables o valiosos para esta prueba. Como recordemos que están las temáticas pendientes, regla 3 compuesta, mixta, inversa, toda esa parte ahí que se trabaja. Tenemos también lo que tiene que ver con estadística, gráfico, probabilidad, conceptos básicos de la estadística. Esperemos entonces, más adelante analizaremos o en la sección a seguir, analizaremos esto. Hoy vamos a mirar una serie de preguntas, pero antes vamos a tratar de recordar estos conceptos inicialmente para poder luego comenzar y trabajar. Vamos a hacer la presentación como tal de ella y vamos a entrar a trabajar de forma inmediata. Recordemos lo que había dicho anteriormente, que lo que evaluaba el razonamiento cuantitativo o actitud numérica es lo que vemos aquí y anteriormente lo hicimos. Vamos a mirar en la siguiente diapositiva este concepto. Vamos a hablar de fracción. Como sabemos, la fracción se considera como especie de una división entre dos números en el cual esta tiene un numerador y un denominador. Por ejemplo, el numerador es el número 3 en la fracción que está como ejemplo y el 4 es el denominador. El 4 me indica a mí en cuántas partes se va a dividir la unidad, pero teniendo en cuenta que la unidad no solamente es un elemento o es una unidad como tal, porque también puede ser un conjunto de personas y la unidad la podemos partir en partes iguales o en grupos iguales. Y es ahí donde entra la definición de fracción. Entonces, en este caso, podemos notar que el numerador me indica las partes que yo voy a tomar de la unidad y el denominador, que es el número 4, me indica a mí en cuántas partes he dividido la unidad. Entonces, en este caso,
podemos notar en el ejemplo que tenemos 3/4, indicando que he tomado 3 de 4 unidades que tenía. En las fracciones propias podemos ver que hay tipos de fracciones, como es la fracción propia. Sabemos que la fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. Un ejemplo de fracción propia podría ser 3/4. Y cuando hablamos de fracción impropia, nos referimos a esos elementos, cuando el numerador es mayor que el denominador y se puede identificar prácticamente en más de una unidad o se puede representar en más de una unidad. En más de una unidad. Por ejemplo, tengo aquí la fracción propia 4/5, significa que he dividido la unidad en 4 partes, perdón, en 5 partes, y de las 5 partes tomaré 4 partes. Y cuando hablamos de la fracción impropia, nos referimos al ejemplo, por ejemplo, 9/4 es mayor que el denominador, y para poder nosotros prácticamente identificar en cuántas unidades se va a representar, lo que hacemos es dividir el numerador entre el denominador. Podemos notar que 2 por 4 me daría 8, que de 9 me sobraría 1. ¿Eso qué me indica a mí? Que tendría que tener 2 unidades completas y la siguiente unidad, en este caso sería dividir la siguiente unidad, que sería 3 unidades. De esa tercera unidad me tocaría dividirla en 4 partes y tomaría 1. Es decir, que ese 9/4 es igual a 2 unidades más 1/4. El residuo me indica a mí, entonces, en la división, qué fracción tomaría de la siguiente unidad. Es decir, en este caso, de la tercera unidad. Entonces, en ese ejemplo podemos notar que es una fracción impropia. Cuando hablamos también de razón, recordemos que también lo podemos asociar con razón. La razón se dice que es la comparación entre dos magnitudes. Recordemos que magnitud es todo aquello que podamos medir. En este caso, si yo en el ejemplo que tengo aquí, tengo 5/8, pero en este caso podemos ver que tengo 5 mujeres de 8 hombres que hay. Entonces, en esta razón podemos ver que 5 mujeres le corresponde exactamente a 8 hombres. Sí, a esta razón yo la puedo amplificar. ¿Y cómo la amplificamos? Amplificar significa multiplicar por un mismo número, tanto numerador como denominador, y podemos notar que ella, como tal, se amplifica y corresponde, por ejemplo, en este caso, yo multipliqué 5, tanto al numerador como al denominador, y obtenemos 25/40. Esto me está indicando a mí que si tengo una proporción de 25 mujeres, le corresponde exactamente 40 hombres. Si simplificamos, obtenemos la misma razón que tenía. Simplemente no se ha alterado, simplemente lo que se hizo fue amplificar o llevar a más partes, pero en esa proporción. Cuando hablamos de porcentaje, recordemos también que el porcentaje se puede representar como una fracción. Por ejemplo, si yo tengo 58%, yo lo puedo entender que he dividido una unidad en 100 partes y de esas 100 partes tomaré 58. Si lo represento gráficamente, tendría que dividir todo este cuadrado en 100 partecitas y de esas 100 partecitas tomaría nada más 58, que hace relación al color naranja que vemos aquí. Si te das cuenta, aquí traté de identificar el porcentaje en color verde, que eso me representa dividir entre 100%. Si yo tengo un 3%, eso significa que de la unidad que tenga, la divido en 100 partes y tomaré 3. Es el ejemplo que tenemos en este caso. Hablemos de proporción. Cuando hablamos de proporción, va relacionada con la razón. Sabemos que la proporción es una igualdad de razones. Por ejemplo, en este ejemplo que yo coloco aquí, de tazas de arroz y agua, es muy básico. Podemos decir que una taza de arroz le corresponde exactamente 2 tazas de agua. Puedo decir que la razón va de 1 de arroz a 2 de agua. Ahora, si aumento el número de tazas, entonces tendría que tener 2 tazas de arroz y me doy cuenta que se mantiene esa razón anterior. Significa que a cada taza de arroz le voy a suministrar 2 de agua. Entonces, en este caso, tendría la razón 2 de arroz a 4 tazas de agua. Ahora, si yo igualo esta proporción, obtengo estas razones, obtengo una proporción. ¿Y cómo yo sé que es una proporción? Si yo multiplico en cruz, tal y como vemos aquí, 1 por 4 y 2 por 2,
y obtengo el mismo valor, se dice que es una proporción. Si a mí me da valores diferentes al multiplicar en cruz, entonces no corresponde a una proporción. ¿Ya? Bien. En este caso, tendríamos que hablar entonces, si hablamos de proporción, tendríamos que hablar entonces de magnitudes directamente e inversamente proporcionales. Como sabemos, las magnitudes directamente proporcionales son aquellas que cuando aumenta una magnitud, la otra también lo hace. Por ejemplo, número de pasajeros y precios o boletos a pagar por boletos. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo 2 pasajeros, pago 24, 3 pasajeros, 36, puedo ver que va aumentando. En este caso, para 5 boletos, ¿cuánto tendría que pagar? Entonces, en este caso, si tú divides las magnitudes directamente proporcional, te das cuenta que siempre te va a dar un mismo valor. En este caso, te va a dar el precio de una boleta o el precio de un pasaje para nosotros aquí en la costa. Entonces, significa que cuando yo quiero conseguir los 5 boletos, simplemente tendría que multiplicar los valores de los 5 boletos, tendría que multiplicar 5 por ese 12 y obtendríamos aquí un 60. Ahora, si miramos otro ejemplo, kilómetros y litros de gasolinas de un auto recorriendo una misma distancia. Entonces, ¿qué significa? Perdón, más distancias. Entre mayor distancia yo recorra, más litros de gasolina tendría que consumir mi vehículo. Entonces, si podemos ver aquí en el ejemplo, que si recorro 50 kilómetros, me gasto 2.5, si recorro 100, son 5, si recorro 200, son 10, y si recorremos 140 kilómetros, tiene que ser más que 5, pero menor que 10 litros de gasolina. Ahora, ¿cómo tenemos nosotros o cómo sabemos cuál es el valor? Prácticamente, en las magnitudes directas, si dividimos, obtenemos esa razón de gasto por gasolina. Entonces, en este caso, si dividimos 50 entre 2.5 o 100 entre 5 o 100 entre 10, me da 20. ¿Eso qué significa? Que aquí exactamente me tiene que dar 7. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 7 por 20, me da 140. Entonces, en este caso, debe ser un valor de 7. Bien. En las magnitudes inversamente proporcionales, ya dijimos anteriormente que cuando una aumentaba, la otra también disminuía, o cuando una disminuía, la otra aumentaba. Por ejemplo, en este caso, los pintores y horas. Si yo voy a pintar una pared, digámoslo así, un pintor se demora 24 horas pintando la pared, pero si tengo 2, se demora 12, si tengo 3, se demora 8, y me doy cuenta que cuando una magnitud pintores aumenta, las horas trabajadas disminuyen. Entonces, esa es una magnitud inversamente proporcional. Ahora, si tengo una distancia fija, pero aumento la rapidez o disminuyo la rapidez o la velocidad, en este caso puedo notar que si esa distancia la recorro a 10 kilómetros por hora, me gasto 12, pero si aumento la velocidad a 20, me gasto ya son 6 horas, pero si aumento mi velocidad a 30, me doy cuenta que gasto 4. Si aumento a 40, entonces ella va a disminuir, debe ser menor que 4. Ahora, las magnitudes inversamente proporcionales tienen algo muy definido. Si nosotros multiplicamos aquí 1 por 24, 2 por 12, 3 por 8, puedo notar que obtengo siempre el mismo valor. En este caso, tengo 24. Si yo acá multiplico 10 por 12, 20 por 6, 30 por 4, me voy a dar cuenta que aquí obtengo 120. ¿Qué significa? Que aquí, para el ejemplo de arriba, esa incógnita que tenemos aquí, pintores y horas, cuando tengo 4 pintores, entonces me doy cuenta que ahí debe ser un 3. Perdón, debe ser un 6. ¿Por qué? Porque si multiplico 6 por 4, me da 24. ¿Por qué? Porque estas dos magnitudes al momento de multiplicar me está dando 24. Y aquí me doy cuenta que el tiempo que se emplea el auto en recorrer esa distancia, me doy cuenta que es de 3 horas. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 10 por 12, 20 por 6, 30 por 4, me está dando 120. Entonces, aquí debe ser 3 horas que emplea para recorrer esa distancia, porque me debe dar un total de 120. Bien. En la regla de 3 simple directa, me doy cuenta que hay que calcular las magnitudes, ya dijimos anteriormente, las magnitudes en la sesión anterior. Esas magnitudes se ubican, es decir, los nombres de las magnitudes, y debajo la relación de ellos.
Cuando son directas se multiplican en cruz, pero cuando son inversas dijimos que se multiplicaban de forma horizontal y se dividía con aquel valor que está relacionado con la incógnita, tanto para directa como inversa, tal y como vemos aquí. Por ejemplo, aquí se multiplica en la directa C por B y se divide entre A, mientras que para la inversa se multiplica A por B y se divide entre C. Ahora, veamos el ejemplo aquí. Por ejemplo, ahorita cuando estuvimos explicando la forma de hacerlo de forma directa, sabíamos que si dividíamos, obtengo el valor. Pero míralo aquí, si yo lo planteo como una regla de 3 simple directa, número de pasajeros y precio, me doy cuenta que coloco 2 pasajeros, le corresponde un valor de 24, 5 boletos, perdón, 5 pasajeros, no sé qué valor voy a pagar. Pero si multiplicamos 5 por 24 y luego lo dividimos entre 2, obtenemos el valor de 60. Ahora, para los pintores y horas, es una inversa. Entonces, ¿qué dijimos? Colocamos los pintores, las horas y la relación que hay. Un pintor que se demora 24 horas, 4 pintores, ¿cuántas horas se demora? Multiplicamos una por 24 y luego lo dividimos entre 4. Y podemos obtener que eso me da un valor de 6. Entonces, en este caso, ha de gastar 6 horas esos 4 pintores en pintar esa hora al que fue asignada. Bueno, entramos a mirar las preguntas que vamos a aplicar el conocimiento que recordamos. Vamos a mirar la primera pregunta. La primera pregunta dice de la siguiente manera. Dice, la aerolínea Continente despacha un total de 7 vuelos en 3 horas. La aerolínea Volar despacha 3 en 1 hora. Y la aerolínea Sueño 5 en 2 horas. Si las 3 junto a la aerolínea Pacífico despacharon 59 vuelos en 6 horas, se puede afirmar que Pacífico despacha A, un vuelo en 2 horas, B, 2 vuelos en 1 hora, C, 5 vuelos en 1 hora o D, 5 vuelos en 2 horas. Inicialmente, el consejo que le doy a todos, si queremos solucionar el problema, no lo podamos hacer de una manera general, sino vamos a ir trabajando por partes. Es decir, cuando digo por partes significa una coma o un punto, me está dando una idea en el cual yo tengo que procesar la información. Por ejemplo, la primera idea me dice que la aerolínea Continente despacha un total de 7 vuelos en 3 horas. Hasta ahí hay una idea. La siguiente, Volar, dice que hace 3 despachos en 1 hora. Van 2 ideas. La aerolínea Sueño dice que hace 5 en 2 horas. Hasta ahí tenemos 3 ideas y podemos notar que están haciendo una comparación entre despachos y horas. Eso me conlleva a mí decir que eso se mantiene como especie de una razón. Ahora dice, si las 3 junto a la aerolínea Pacífico, estamos hablando de las 3 y 1, serían 4 aerolíneas, ellas 4 hacen 59 vuelos en 6 horas. Hasta ahí tengo otra idea. En total, podemos ver que aquí la pregunta es ¿cuántos vuelos hace Pacífico? O despacho está haciendo Pacífico, sea en 1 hora, en 6 horas. Toca analizar. Entonces, para eso, yo los invito a ustedes a hacer de forma organizada el trabajo. Entonces, para esto, siguiente, vamos a plantear la siguiente tablita donde yo coloco cuánto hace Continente. Es decir, Continente hace 7 vuelos en 3 horas. Esa es la primera idea. Volar 3 en 1 hora. Segunda idea. Sueño hace 5 en 2 horas. Pero Pacífico no sé cuánto está haciendo. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo en cuenta la proporción ahora de las 6 horas. Siguiente. Y para esto voy a hacer una tablita. Miremos aquí. En esa tablita, si te das cuenta, si yo multiplico aquí o tengo en cuenta la razón anterior, me dice que en 3 horas Continente hace 7. Significa que si son 6, hace 14. Para Volar está haciendo en 1 hora 3 vuelos. Significa que en 6 horas va a ser exactamente 18 vuelos. Y el Sueño dice que 2 horas hace 5 vuelos. Entonces significa que en 6 horas estará haciendo 15 vuelos. Si te das cuenta, es prácticamente multiplicar por una misma cantidad. Es decir, ¿qué número multiplicado por 3 me da 6? 2. Entonces, mire que aquí aparece 14. ¿Qué número multiplicado por 1 me da 6? 6. Por 3, 18. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 6? 3. Por 5 me da 15. Al final, ya yo identifico cuántos vuelos tiene que hacer entonces Pacífico, porque en total van a ser 59 vuelos. Entonces yo sumo 14, 18 y 15.
y se lo restamos a 59. Entonces, notamos que me da un total aquí de 47 vuelos en total entre Continente, Volar y Sueño. Eso significa entonces que Pacífico estará haciendo 12 vuelos en 6 horas. Ahora, 12 en 6 horas, pero dentro de las opciones no tengo ninguna que me diga 12 vuelos en 6 horas. Pero si yo simplifico 12 y 6, porque lo puedo convertir como una razón, es decir, un número fraccionario, me doy cuenta que 12 y 6 ambos tienen sexta o ambos tienen mitad y luego tienen tercera. Al simplificar, me doy cuenta que me va a dar 2 vuelos en 1 hora. Entonces notamos que la opción correcta en esta situación se considera que es la B. Consejo, trabajemos por parte el ejercicio y al final obtenemos la respuesta correcta o prácticamente la solución a la pregunta. Siguiente. Bien, vamos a mirar aquí la pregunta número 2. Dice, el restaurante La Sazón, el almuerzo tiene un costo de 12.500, mientras que en el restaurante El Sabor, el almuerzo tiene un costo de 15.000, pero por cada 10 almuerzos se da uno gratis. De acuerdo con lo anterior, con el dinero que se almuerza 36 veces en el restaurante La Sazón, el restaurante El Sabor alcanza para almorzar A, 30, B, 33, C, 33, 36 o D, 39 veces. Bueno, aquí como le dije anteriormente, primero entendamos el problema. Me están hablando de 2 restaurantes, cada uno ofrece un precio de un almuerzo, pero en el segundo me están dando una condición. Es más caro, pero hay una condición. Dice que si yo consumo 10 almuerzos, me van a dar uno gratis. Entonces, ahí hay una condición. Entonces, y luego me dicen, ¿qué pasa si yo comprara 36 almuerzos del restaurante La Sazón? Ahora, ¿para cuánto almuerzo me alcanzaría en El Sabor? Entonces, en este caso, tendríamos que hacer prácticamente para dar la respuesta, para cuánto almuerzo alcanza en El Sabor, tendría que determinar inicialmente las 36 veces cuántos almuerzos, es decir, esos 36 almuerzos, cuánto me estarán costando el restaurante La Sazón. Entonces, para eso tendríamos que multiplicar 36 por 12.500. Y luego, ese valor obtenido tendría que saber para cuánto almuerzo me alcanza. Y no solamente eso, sino también tengo que tener en cuenta la consideración que me dieron, que es que por cada 10 almuerzos me dan uno gratis. Entonces, para esto planteo de la siguiente manera. Siguiente. Bien, ahí La Sazón, precio, cantidad. Entonces me doy cuenta, precio 12.500 por 36 nos da 450.000 pesos. Ahora, esos 450.000 pesos, ¿para cuánto almuerzo me alcanza en El Sabor? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros ahí? Dividir el total dinero de 450.000 en el precio y luego determinar para cuántos almuerzos me alcanza. Entonces, para eso hacemos una división simple, 450.000 entre 150.000. Yo puedo simplificar las cantidades de cero que hay entre 150 y 450.000. En este caso, quitaría 3 ceros. A 450.000 me quedaría 450 entre 15. Y 450 entre 15, eso me da exactamente 30. Siguiente, ahí podemos notar que me da 30 y luego al final, si yo miro la respuesta, para algunos la respuesta será la A, pero no ha tenido en cuenta la consideración que se encuentra en paréntesis. Dice, pero por cada 10 almuerzos se da uno gratis en El Sabor. Entonces nos damos cuenta que son 30, significa que por cada 10 me da uno, es decir, me estará dando 3 almuerzos, más 30 que pago, un total de 36 veces me alcanzará. Entonces, en este caso, la respuesta también coincide con la anterior, que es la B. Vamos a mirar entonces la siguiente pregunta, si se dieron cuenta. Simplemente vamos a trabajar por partes para luego poder encontrar la solución. Vamos a la siguiente pregunta, número 3. Dice, una empresa con 15.000 empleados realiza durante un año un recorte del 10% de la nómina. Hasta ahí tenemos una idea. Después le incrementa un 15%. Al final del año, la empresa tiene, ¿cuántos empleados tendrá? Bien. Entonces, hasta la primera idea, me dicen que hay un recorte del 10% de 15.000. El 10% de 15.000 se saca multiplicando, recordemos, la cantidad de empleados, que serían 15.000 por el 10%. Recordemos que el 10% se puede representar como una fracción. 10 sobre 100. Así como se muestra a continuación. Siguiente.
Siguiente, ahí. Siguiente, podemos ver ahí en la siguiente explicación que quito yo la cantidad de cero, lo coloco como una expresión de fracción ese 10% y simplifico los ceros. Multiplico 150 por 10 entre 1 me da 1500. Ahora, con ese valor de 1500 se lo vamos a restar a 15000. Siguiente, ahí podemos ver que nos da 13500. Ahora, eso es lo que tenemos, pero luego me dicen que con esos 13.500 se incrementa ahora en un 15%. Entonces, ¿qué significa? Que ese 13.500, ahora le sacamos el 15% y ese valor obtenido se lo sumamos a 13.500, tal y como se muestra a continuación. Siguiente. Ahí está. Siguiente. Podemos ver que aparece la explicación. Puedo quitar los ceros y luego multiplico 135 por 15 para un total de 2025. Ahora, 2025 más 13.500 me da un total de exactamente de 15.525. Siguiente. Y podemos notar que la respuesta sería la C. Inicialmente, aquí de pronto la dificultad es tratar de sacar el porcentaje, pero ya sabemos que hay que escribirlo como una fracción y tú puedes simplificar cero tal y como están ahí en la solución como tal. Entonces, hay otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, si yo quiero obtener inmediatamente el valor de 13.500, ese 10% se le descuenta el 100%, significa entonces que me queda un 90%. Entonces, si yo multiplico 15.000 por el 90%, obtengo inmediatamente 13.500. Luego, ese valor de 13.500 sé que puede aumentar se multiplica por 1.15%, o más que todo 115%. Y obtengo el valor inmediato de 15.525. Se puede hacer de esa manera, pero sabemos que hay docentes que no son diestros de esto, pero vamos trabajando de paso en paso y podemos llegar de todos modos a la respuesta. Aquí lo que nos interesa es llegar a la respuesta. Vamos a la cuarta pregunta. Pregunta número 4 dice: los 3/4 de un tanque con capacidad de 1.200 centímetros cúbicos, ese 3 se lee como cúbico, permanece lleno durante el invierno. Hasta ahí tenemos dos ideas. Me dice que primero el tanque tiene una capacidad de 1.200, pero ese 1.200 no está ocupando exactamente los 1.200, sino está ocupando 3/4 de esos 1.200. Pero luego dice, pero el volumen de agua disminuye 2/3 durante el verano. Ahora, tenemos otra idea. Una vez pasado el invierno, llega el verano, el agua baja, significa ahora que eso yo que tenía inicialmente en invierno, ahora se reduce a tener a 2/3 de esa capacidad de agua. Entonces, en este caso, tengo tres ideas hasta ahí. Si se espera que el tanque recupere la ocupación que tuvo en invierno, es decir, esos 3/4 iniciales, en 30 días, cada día debe llenarse, ¿cuánto? Es la pregunta. Bien, aquí cuando hay fracciones, yo le aconsejo a los docentes que hagan especie de figuritas, de dibujo. En este caso yo le digo, hagamos rectángulos. Entonces, para eso vamos a mirar cómo sería dibujo a 1.200, es decir, la unidad, que es un rectángulo, es 1.200. Voy a tomar 3/4. Siguiente. Ahí tengo. Entonces, mi rectángulo es exactamente eso. Son los 1.200, lo divido en 4 partes. Me doy cuenta enseguida, cuando divido en 4 partes, esos 1.200, me doy cuenta que cada parte vale 300. Entonces, de esos 1.200, me doy cuenta que exactamente se van a tomar exactamente 900 centímetros cúbicos. Siguiente, tal y como se ve a continuación. Eso en amarillo. Ahora dice que ese volumen que yo tengo en amarillo disminuye 2/3. Siguiente, entonces, ¿qué hago yo? Divido eso en 3 partes de forma ahora horizontal. Y me doy cuenta que voy a tomar 2 partes de esas partes tomadas de forma horizontal. Siguiente, quedándome de la siguiente manera. Ahí está. Disminuyó 2/3. Entonces, ¿qué significa? Que disminuyó exactamente 600 centímetros cúbicos, quedándome nada más 300.
me doy cuenta inmediatamente que cada rectángulo ahora dividido ahí, cada uno vale 100. Entonces significa que hay 600 y 300 en amarillo, un total de 900. Ahora, se dice que esos 600 se deben llenar en 30 días. Entonces, para esto me doy cuenta inmediatamente cuántos días debe, en que cada día, cuánta ración se debe meter o llenar ahí. Entonces, inmediatamente dividimos 600 entre 30 días y me doy cuenta que la respuesta va a ser exactamente la B, porque 20 por 30 me da 600. Siguiente. Ahí está. Entonces, notamos que la respuesta en este caso sería la B. Entonces, en este caso, inmediatamente. Bien. Le aconsejo es fracciones, hagamos un rectángulo y comenzamos a hacer lo que dice en cada idea para poder llegar a la respuesta correcta, con operaciones básicas, tratando de analizar el valor en cuanto se reparte. Recordemos que la fracción siempre va a partir en partes iguales, es decir, vas a dividir. Bien, siguiente, vamos a la siguiente pregunta. Ahí está. 600 metros cúbicos entre 30 días me da un total de 20 centímetros cúbicos. Vamos a la siguiente pregunta. Bien. Dice aquí la número 5. En una competencia de pista se encuentra que el primer competidor le saca 50 centésimas de segundo al siguiente competidor en cada vuelta. Bien. Si la competencia tiene en total 64 vueltas, la diferencia entre un competidor y otro al final será de... Bien. Entonces, la dificultad aquí en la pregunta no son las opciones de respuesta. La dificultad está en algunas palabras. Por ejemplo, centésima de segundo. ¿Qué significa centésima? Recordemos que hay décima, centésima, milésima, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésima. Entonces estamos hablando algo así como de decimales, números decimales. Pero también lo podemos relacionar con la fracción. Por ejemplo, 50 centésimas, se puede hablar que sería 50 dividido entre 100 partes. Es decir, de esas 100 partes voy a tomar 50 partes. Es decir, al segundo se divide en 100 partes y de ese segundo se van a tomar 50 partes de ese segundo. Es lo que dice ahí. ¿Ya? Entonces notamos que podemos también mirarlo desde el punto de unidades decimales. Por ejemplo, siguiente, tal y como se muestra a continuación. Ahí, recordemos que un número decimal tiene una parte entera, tiene una coma decimal o un punto decimal, y luego vienen las unidades decimales, donde tenemos décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas y millonésimas. Si yo quiero ubicar 50 centésimas, ubico el número 50, y ubico el número 50, me llega hasta centésima. Significa que en segundos sería 0.5 segundos, es lo que quiere decir. Es decir, medio segundo, en pocas palabras. Ahora, si eso es 0.5 segundos por cada vuelta y tengo 64 vueltas, yo creo que tendríamos que hacer una operación básica, que es multiplicar 0,5 por 64 vueltas. Siguiente, tal y como se vea a continuación. Siguiente. 50 entre 100, lo que acabo de decir, eso me da 0.5 segundos. Siguiente, podemos ver 64 por 0.5 segundos y obtengo el resultado. Cuando yo multiplico decimales con un número entero, multiplico normal, 64 por 5, eso me da 320. Y me doy cuenta cuántos espacios decimales hay. Y entonces, ¿qué hago yo? Ubico la coma de derecha a izquierda, ese espacio decimal. Es decir, 320, entonces ubico la coma en 32,0 y 32,0 es lo mismo decir 32 segundos. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la C. Bien, siguiente. Bien, entonces aquí tengamos en cuenta las palabras décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas. Significa dividir entre 10, dividir entre 100 y así sucesivamente. Cuando se dicen las palabras centésimas, décimas, milésimas, ahí, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Vamos a la siguiente pregunta, número 6. Dice, Liliana tiene 3 veces más libros de ciencia que de poesía. A su vez, tiene a la mitad de libros de fotografías que de poesía. Si tiene 4 libros de fotografía,
la cantidad de libros de ciencia que tiene Liliana es A, 10 libros, B, 16, C, 20, D, 24. Bien, tengamos en cuenta las ideas, cada ideas. La primera idea dice Liliana tiene 3 veces más libros de ciencia que poesía. Ahí está. Yo puedo plantear una razón ahí, que a su vez tiene la mitad de libros de fotografía que poesía. La mitad significa 1 de 2, la comparación entre fotografía y poesía. Y si tiene 4 libros de fotografía, la cantidad de libros de ciencia que tiene Liliana es. Aquí, ese valor último que obtengo, 4 libros de fotografía, es fundamental o vital para saber cuántos libros hay de poesía, cuánto hay de ciencia. ¿Sí? Entonces, para esto, planteamos una razón. Siguiente, poesía y ciencia, 1 de 3, porque aquí dice Liliana tiene 3 veces más libros de ciencia que poesía. Entonces, la razón va de 1 a 3. La siguiente tendría que hablar de fotografía y poesía. Entonces dice que tiene la mitad del libro de fotografía que de poesía. Velo aquí, lo expreso como una razón. Y luego fundamental el número 4, que corresponde a fotografía. Si se tiene 4 libros de fotografía, entonces ¿qué hago yo? Trabajo a partir de la fotografía. Recordemos que si yo hablo 2 razones, voy a tener una proporción. Y al tener una proporción, si multiplico en cruz, voy a tener un valor a encontrar. Es decir, yo puedo decirte, hey, te aconsejo que hagas lo siguiente. Siguiente, fotografía es un medio es igual a 4 de, no sé, poesía. Si multiplicamos en cruz 2 por 4 y luego lo divido entre 1, eso me da un total de 8. Significa que tendría 8 libros de poesía. Siguiente, ahí tendríamos 8 libros de poesía. Y luego que con ese valor de 8, ya yo sé que en poesía tengo 8 y lo planteo allá arriba. Entonces, si tengo 8 de poesía, en ciencia debo tener 3 veces ese valor. Eso significa que debería tener entonces un total de 24 libros. Siguiente. Es lo que corresponde y luego planteamos ahí. Es una manera de hacerlo. Otra manera también de sacarlo es que hay una relación de números 3 y 4. ¿Cómo yo sé? Cuando dice 3, ahí arriba, 4 libros de fotografía. Entonces los valores a encontrar, el valor a encontrar debe ser exactamente divisible entre 3 y 4. Entonces, el único valor divisible entre 3 y 4 es la opción de también, 24 libros. Es una manera también fácil de identificar porque hay una relación entre 3 veces más o 3 veces más, me lo dice ahí, inmediatamente debe ser algo divisible entre 3 como opción de respuesta. Y cuando dice entre 4, porque hay una relación directa entre esos valores ahí. Bien, vamos a la séptima pregunta. Entonces miren que cómo se aplica la razón y relacionada con la proporción. Dice aquí, en una sección de una institución hay 3 grados con 4 cursos por grado y 38 estudiantes por curso. Para finalizar la semana cultural, se solicitaron 600 recordatorios con el propósito de entregar uno a cada uno de los estudiantes de la sección y a un profesor por curso. Al final de la entrega sobrarán A, 114, B, 132, C, 144, D, 152 recordatorios. Bien, muy sencillo sería esta operación. Primero que todo, primero hay una idea que estamos hablando de cursos. Una institución hay 3 grados con 4 cursos por grado y 38 estudiantes por curso. Hasta ahí esta idea, yo puedo determinar cuántos salones hay y 2, cuántos estudiantes en total hay. Entonces, con una simple operación, ¿cuántos salones hay en total? 3 grados con 4 cursos, me doy cuenta que hay un total de 12. Ahora, si multiplicamos luego 12 por 38, obtengo el total de estudiantes. Hasta ahí tengo la idea. Luego, para finalizar la semana cultural, dicen que se solicitaron 600 recordatorios con el propósito de entregar uno a cada uno de los estudiantes de la sección y a un profesor por curso. Ahí hay otra condición. No solamente a los estudiantes se le va a entregar el recordatorio, sino a un docente que le corresponde a un salón o curso o grupo. Entonces, en este caso, si hay 12 salones, significa que debe haber 12 docentes. 12 docentes más la cantidad de estudiantes, tendría el total de personas que le van a entregar recordatorio. Y luego al final lo que hacemos es una diferencia entre los recordatorios que tengo menos los que entrego, es decir, el total de personas. Entonces, para esto hacemos lo siguiente. 3 por 4, la cantidad de salones, luego la cantidad de salones
12 por 38 estudiantes, 456. Y luego 12 más 456 me da 468. Hasta 600 nos damos cuenta que sobran 132 recordatorios. Entonces, notamos que la opción correcta sería la B. Si no tengo en cuenta los 12 docentes, algunos tomarán la opción C, 144 recordatorios. Pero en este caso, la opción correcta es la B, 132 recordatorios. Bien, operaciones básicas, simplemente interpretación de la información al momento de dar solución con las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación. Bien, vamos a la octava pregunta. Dice aquí, una cuarta parte de los estudiantes que ingresan en una institución universitaria obtienen el grado de tecnólogo. Y de los tecnólogos, solo una tercera parte se gradúan como profesional. Si 2 estudiantes de la corte del año 2000 se graduaron de tecnólogo, el número de estudiantes de esa corte que no se graduaron de profesionales fue A33, B36, C44, D48. Bien, inicialmente cada vez que mencionemos número fraccionario, un cuarto, la cuarta parte, la tercera parte, tendríamos que trabajar con una figura geométrica, recomiendo el rectángulo. Entonces, para esto vamos a ir interpretando la información. Entonces, inicialmente planteamos un rectángulo. Ese rectángulo dice que una cuarta parte de los estudiantes que ingresaron a una institución universitaria obtienen el grado de tecnólogo. Entonces, si entraron X cantidad, esa X cantidad se divide en 4 partes y nada más esa parte, una parte, hacen tecnólogo. Tal y como se muestra a continuación. Ahí tenemos. Ese amarillito me representa a los tecnólogos. Luego dice, de esos tecnólogos, solo una tercera parte se gradúan como profesional. Es decir, y luego me dice, si 2 estudiantes de la corte del año 2000 se graduaron de tecnólogo, el número de estudiantes de esa corte que no graduaron de profesional significa 12 fueron tecnólogos, la tercera parte de 12 es 4. Significa que nada más 4 se graduaron de profesional. Tal y como lo muestro a continuación. Ahí está. Ese verde me representa a mí que se graduaron de profesional. Eso, y también de tecnólogo. Esos azulitos llegaron a ser tecnólogos nada más. Y el resto que está en blanco fueron los que entraron y no se graduaron ni de tecnólogo ni de profesional. Entonces, en este caso, me doy cuenta que la opción correcta es. Siguiente, vamos a mirar el dibujo. Ahí notamos toda la parte blanca. ¿Por qué 12? Recordemos que si estos inicialmente la cuarta parte fueron tecnólogos, eran 12, significa que cada parte vale 12. Entonces notamos que en total tengo un total de 44 personas que no se graduaron de profesional. Entonces la respuesta en este caso sería la C. Pregunta número 9. Vamos a la siguiente, ya que se pasó, vamos a la 9. Dice, en un salón, el número de niñas duplica el número de niños. Si en el salón se hace grupos de 6 personas, se pueden conformar 8 grupos y sobran 3 estudiantes. El número de niños es A15, B17, C26, D34. Bien, en este caso, tendría que mirar inicialmente, hay una primera idea. La primera idea me dice, hasta en un salón, hasta niños, me dicen que las niñas duplican a los niños. Hasta ahí tengo esa idea. Y luego la siguiente idea dice, si en el salón se hacen grupos de 6 personas y se conforman 8 grupos y sobran 3 estudiantes, entonces, en total, ¿cuántos estudiantes tengo? 6 personas por 8 grupos, estaríamos hablando 6 por 8, 48. Y sobran 3 estudiantes, un total de 51 estudiantes. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar la cantidad de estudiantes. Listo. Siguiente, podemos notar la operación que hice. 6 por 8 más 3 da 51. Hay que tener en cuenta la primera idea. Las niñas duplican el número de niños. Siguiente. Ahí tenemos. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿con qué fin estoy haciendo todo esto? Porque vamos a partir de las opciones de respuesta para llegar a la respuesta correcta. Es decir, vamos a utilizar el método deductivo. De eso particular vamos a generalizar ahí en el problema. Entonces, en este caso, parto de la opción A. Si esos son los niños, significa que las niñas deben ser el doble de ese valor. Es decir, 15 niños, entonces tendría que tener 30 niñas. 15 más 30 me tiene que dar 51, pero me doy cuenta que no me da 51.
porque 15 más 30 me daría 45. Siguiente. Entonces, esa no es la opción. Pero ¿qué pasa si tomo la opción B? 17 son niños. El doble de niños serían, de niñas serían 34. 34 niñas más 17 niños, me doy cuenta que sí hay 51 niños en total o estudiantes en total. Entonces me doy cuenta que la opción correcta sí es la B. Ahí está. Esa es una manera de hacerlo. Pero también puedo haber otra manera. Cuando tengo en cuenta un niño, hay dos niñas. Es decir, que por cada dos partes de niña hay una parte de niño. Es decir, tenemos tres partes. Es decir, que el número que yo tenga que tomar tiene que ser prácticamente el triple, también si lo podemos ver así. O ese valor que obtuve, 51, lo divido en tres partes y me tiene que dar 17. Me da 17, es decir, 51 entre 3 me da 17. También es una manera de hacerlo. Entonces, teniendo en cuenta en partes o teniendo en cuenta el concepto de niña duplica al niño y la parte deductiva. Bien, vamos a la siguiente pregunta y creo que llegamos hasta la pregunta número 11. Dice, en una empresa cuyo presupuesto en el 2012 fue de 120 millones, el rubro dedicado a bienestar equivale al 5% del presupuesto anual. Hasta ahí tenemos una idea. Luego dice, si en el 2013 se aumenta en un 50% el presupuesto general y se quiere destinar el 10% del presupuesto a bienestar, se debe aumentar el rubro de bienestar en A, 50%, B, 100%, C, 200% o D, 300%. Bien, en la primera parte estamos hablando que hay una cantidad de dinero, 120 millones. De ese 120, el 5% es para el presupuesto anual de bienestar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Al 120 le sacamos el 5%. Entonces, ya sabemos que multiplicamos 120 por 5 entre 100, tal y como lo muestro a continuación. Siguiente, 120 por 5 entre 100. Ahí está. Y eso me da un total de 6. 5 por 120 más 600 entre 100 me da 6. Ese valor es el rubro que se necesitó a bienestar. Ahora dicen que en el 2013 se aumenta en un 50% el presupuesto general. Significa que esos 120 millones ahora pasan a ser 180 millones, porque 120, el 50% de 120 es 60. Es decir, 50% es la mitad de 120. ¿Sí? 50% hablamos de la mitad, entonces estamos hablando de 120, 60. 60 más 120 estaríamos hablando de 180 millones para el 2013. Y luego a esos 180 millones se le saca el 10%, tal y como se muestra a continuación. Siguiente. Ahí está, eso fue el 60. Siguiente. Ahí está. Entonces nos damos cuenta que corresponde ahora a 18 millones. Si en el 2012 fueron 6 millones, ahora en el 2013 son 18 millones. Entonces eso significa que ese aumento es 3 veces. Y eso estamos indicando que se ha aumentado un total de 300%. Es decir, que la opción correcta en este caso es la D. Entonces ahí tenemos la opción correcta, la D, porque se ha aumentado ese 6 a 18 o ese 6 se ha triplicado. O cuántas veces el 6 cae en el 18. También podemos ver y me indica que son 3 veces. Bien, vamos a la siguiente pregunta, la número 11. Dice, un taller automotor efectúa 180 revisiones técnicas al mes. El taller dispone de un mecánico para cada 45 revisiones. El gerente del taller quiere incrementar su planta a un mecánico para cada 30 revisiones, por lo que deberá contratar A, 2 nuevos mecánicos, B, 4 nuevos mecánicos, C, 6 nuevos mecánicos, D, 8 nuevos mecánicos. Bien, siempre tratando de identificar las ideas. Un taller automotor efectúa 180 revisiones técnicas al mes. Es un valor estándar, todos los meses hace 180. Esa es una idea. Dice otra idea, el taller dispone de un mecánico para cada 45 revisiones. Entonces, hasta esa idea yo puedo saber cuántos mecánicos tiene el taller, porque cada uno hace 45. Entonces, 180 revisiones dividido entre 40 revisiones que hace cada mecánico. Entonces podemos notar 180 dividido entre 45 me da exactamente 4 mecánicos. Ahora dice que el gerente, hey, esas 180 revisiones van a hacerlas, pero cada mecánico va a hacer 30. Entonces, si eso ocurre, hace falta más mecánicos. Entonces, ¿qué hago yo? 180 lo divido entre 30.
yo tengo la cantidad de mecánicos que debe tener el taller para realizar esas 180 revisiones al mes. Entonces, eso me indica a mí, 180 entre 30 revisiones, me da exactamente 6 mecánicos. Pero como ya tengo 4 mecánicos, entonces digo que nada más necesito 2 nuevos mecánicos para poder completar mi planta de trabajo. Entonces, en este caso, la opción sería la A. Tal y como vamos a mostrar cómo sería. Bien, siguiente, Carlos, ahí está, ahí tenemos. Bien, y pueden ver en esta situación que el proceso fue ese. Entonces, vamos a la última pregunta, creo que alcanzamos a hacer la última. Dice acá, y con esta culminamos. En una tienda de ropa, el balance del día registra que se vendieron 3 sacos por cada 5 camisas y 9 pantalones por cada 7 sacos. Si se vendieron 35 camisas, la totalidad de prendas, saco, camisa y pantalones que se vendieron en la tienda es A, 83 prendas, B, 101 prendas, C, 107 prendas o D, 113 prendas. Bien, vamos a ir mirando idea por idea. En una tienda de ropa, el balance del día registra que se vendieron 3 sacos por cada 5 camisas. Hasta ahí tengo una idea y ahí puedo plantear una razón. ¿Por qué puedo plantear una razón? Porque me están comparando cuando vendo saco, cuando venden camisa. Entonces, en este caso, la relación saco-camisa va de 3 a 5. Y la siguiente proposición, veo que hay una conjunción ahí y hay otra condición, 9 pantalones por cada 7 sacos. Entonces, la razón de pantalones y sacos sería 9 de 7. Bien. Siguiente, vamos a ver lo que he dicho ha sido eso. Siguiente, ha sido eso. Ahora, hay un valor, el valor determinante aquí importante para dar solución a esto son 35 camisas. Si se vendieron 35 camisas, ahí están hablando. Ya es la condición, 35 camisas. Entonces, ¿qué hago yo? Yo inmediatamente ese valor lo planteo en la razón donde aparece camisa. Siguiente. Ahora, ¿cuántos sacos tengo? Si tengo 35 camisas. Entonces, si tú miras ahí en el denominador 5, ¿qué número multiplicado por 5 te da 35? En este caso ese sería el número 7. Entonces significa que el número 3, si yo lo multiplico, que es el numerador, saco camisa, el numerador 3, me doy cuenta que si multiplico por 7 me da un total de 21. Siguiente, entonces ahí tengo un total 21 sacos. Ahora, en la razón de abajo, pantalón, saco, entonces el valor de 21 yo lo miro ahí, tal y como lo planteo ahí. Siguiente, ahí tengo. Entonces, ¿cuántos pantalones debería tener? Ahora, ¿qué número multiplicado por 7 me da 21? Entonces, en este caso sería 3. Entonces, ¿cuántos pantalones tengo? 9 por 3, un total de 27. Ahora, ¿qué valores voy a sumar? Siguiente, tendría que sumar saco, camisas y pantalones. Esos 3 valores. Si yo sumo esos 3 valores, me doy cuenta que me da un total de 83 prendas. Hasta ahí, 83 prendas. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería la A. Bien, por tiempo sabemos que de pronto yo planteé 15 preguntas, pero bueno, esas preguntas restantes las estaremos analizando para la próxima con otras temáticas que nos faltaron trabajar acá. Espero que esta sesión haya sido de afianzamiento con relación a lo que hicimos anteriormente. También estaremos trabajando más adelante en plataforma entre el 27 de febrero y el 12 de abril. Estarán trabajando en plataforma actitud numérica, actitud verbal, que es la lectura crítica, pedagógica y psicotécnica a través de plataforma para seguir afianzando y tratar de ir evaluando eso por parte de la DEA. Se pueden acercar a la persona encargada del cual está llevando el proceso de esto, pero de antemano le digo que del 27 de febrero hasta el 10 al 12 de abril estarán trabajando en plataforma con usuario y contraseña y se van dando cuenta cómo va su rendimiento, si han avanzado en esto o no, dónde están las deficiencias o dificultades o las falencias y cuáles son sus fortalezas dentro de ese proceso. Entonces, espero que esta sesión haya sido de muy, pero muy agrado de ustedes y sobre todo que les sirva para seguir afianzando. Y ya sabemos, para la próxima sesión, que sería la tercera sesión en actitud numérica, trabajaremos otras preguntas donde tocaremos otras temáticas y estas preguntas han sido del banco ICFE que han sido evaluados los docentes anteriormente. Entonces, simplemente le digo, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y una próxima nos estaremos viendo por acá.
Bendiciones a todos y sigamos en esto, en un proceso que nos toca hacer de forma individual. Bendiciones a todos.